A ver, pensemos en algo. ¿Qué tienen en común la quiebra de una empresa gigante y el éxito de una nueva app? Parecen totalmente opuestos, ¿verdad? Bueno, en realidad son dos caras de la misma moneda. Y esa moneda es una fuerza económica increíblemente poderosa que moldea el mundo en que vivimos. Se llama destrucción creativa. Y hoy vamos a desentrañar qué es y por qué es tan importante. Para empezar a entender este concepto, vámonos a un lugar que seguro conocemos bien. Una historia que, para muchos, quizá esté guardada en una caja polvorienta en algún rincón de la casa. Todos hemos sido testigos de esta marcha, casi imparable, de la tecnología. Industrias que antes dominaban nuestra vida, pensemos en los casetes, las fotos Polaroid, los periódicos impresos, de repente, ¡puf!, se desvanecieron. Fueron reemplazadas por algo completamente nuevo, como el streaming de música, la fotografía digital o las noticias en línea. Y claro, esto nos lleva a una pregunta fundamental sobre cómo funciona el progreso. O sea, este ciclo constante de crear y destruir, ¿es una falla del sistema, un bug, o es en realidad el motor principal de la economía? ¿Es un proceso ordenado o es un caos necesario? Pues bien, para responder a esa pregunta, tenemos que hablar de un economista que fue, de verdad, un visionario, Joseph Schumpeter. Y él nos dio un concepto que lo cambia todo. Él lo bautizó como destrucción creativa. Y ojo, aquí está el punto central. Para Schumpeter, esto no es un efecto secundario del capitalismo. No es algo que pasa de vez en cuando. No, es el motor. El sistema no espera a que algo externo lo cambie. Se revoluciona a sí mismo constantemente, desde sus propias entrañas. De hecho, la forma en que lo describió es potentísima. Lo llamó un vendaval perenne. Imaginen eso, una tormenta constante, poderosa, que nunca se detiene. Es la metáfora perfecta para entender la fuerza de este proceso, ¿no? Y aquí va un dato interesante. Aunque Schumpeter es quien hizo famoso el término, la idea tiene raíces más antiguas, nada menos que en la obra de Karl Marx. Pero, y esto es lo fascinante, lo veían desde ángulos totalmente opuestos. Para Marx, era la prueba de que el capitalismo se autodestruía, una crisis inevitable. Para Schumpeter, en cambio, era la prueba de su creatividad infinita, de su dinamismo constante. Ok, entonces, si esto es una tormenta, ¿quién la desata? ¿Quién es el protagonista o quizás el antagonista en medio de todo este vendaval económico? Bueno, según Schumpeter, el agente de cambio no es un empresario cualquiera. No, es una figura muy específica, el emprendedor schumpeteriano, el innovador. No hablamos de alguien que simplemente gestiona un negocio que ya funciona, para nada. Hablamos de una fuerza transformadora, alguien que llega a cambiar las reglas del juego por completo. Este tipo de emprendedor es de verdad una fuerza de la naturaleza. Lo que lo impulsa es la voluntad de conquistar, de crear un imperio, de ganar. Su trabajo es hacer nuevas combinaciones, o sea, romper con lo establecido. Tiene una especie de libertad mental que le permite ver posibilidades donde nadie más las ve. Y, quizá lo más importante, tiene la voluntad de acero para enfrentarse a toda la resistencia social que, créanme, siempre aparece. Muy bien, ya conocemos al protagonista. Ahora, veamos cómo funciona exactamente esta disrupción. ¿Cuál es el paso a paso? A ver, imaginemos la economía como un río que fluye, tranquilo, siempre por el mismo cauce. Esto es lo que Schumpeter llamó el flujo circular. Todo es estable, predecible. Lo que se produce, se consume. Y así una y otra vez. Nada nuevo pasa. Es un sistema en equilibrio, sí, pero es un equilibrio estático. Está como dormido. Y de repente, ¡zas!, llega nuestro emprendedor y tira una piedra gigante a ese río tranquilo. Primero tiene la visión, la idea, pero para hacerla realidad necesita algo crucial, crédito. Y aquí entra el banquero, una figura clave que crea poder de compra de la nada. Con ese capital, el emprendedor puede desviar recursos, gente, materiales, hacia su innovación, sacándolos del flujo normal. Y así es como la economía pasa de estar estancada a desarrollarse. Y cuando hablamos de nuevas combinaciones, no pensemos solo en un producto revolucionario. Puede ser mucho más que eso. Puede ser una forma más eficiente de organizar un negocio,
encontrar un nuevo grupo de clientes o incluso reestructurar toda una industria. La innovación tiene muchas caras. Pero claro, aquí viene la parte difícil. Este proceso de creación no es gratis, nunca es indoloro. El progreso, como vemos, siempre tiene un precio. Y este gráfico lo muestra a la perfección. Son las dos caras del vendaval. Por un lado, vemos cómo el empleo en la industria de los periódicos impresos cae en picada. Pero al mismo tiempo, miren cómo despega una industria completamente nueva, la publicación en Internet. El tema es que esa transición no es suave. En el medio, hay consecuencias muy reales para los trabajadores y las empresas establecidas. Y este es, precisamente, el dilema del concepto. Empresas como Polaroid o Xerox fueron los innovadores de su época. Eran gigantes. Y sin embargo, fueron arrasados por la misma fuerza que ellos una vez dominaron. No supieron o no pudieron adaptarse a la siguiente ola de cambio. Pero que no nos engañemos, esto no es algo de ahora. Este patrón de creación y destrucción no es nuevo. Es, de hecho, el ritmo fundamental de la historia económica. Y sigue, por supuesto, dando forma a nuestro futuro. Si miramos hacia atrás, podemos identificar estas grandes olas de destrucción creativa. Son verdaderas revoluciones tecnológicas. La primera, con la revolución industrial. Luego, la era del vapor y los ferrocarriles. La tercera, acero e ingeniería. La cuarta, la del petróleo y el automóvil. Y la quinta, en la que todavía estamos, la era de la información. Cada una de estas olas rehizo el mundo por completo. Y todo esto, claro, nos trae al presente. Y a una reflexión final que es crucial. La quinta ola, la de la información, ya está madurando. Y estamos viendo nacer la siguiente gran ola, impulsada por la inteligencia artificial. Entender este ciclo de destrucción creativa ya no es una curiosidad, es una herramienta clave para navegar lo que se viene. Y nos deja con la gran pregunta, este nuevo vendaval que se está formando, ¿qué va a crear? Y quizás más importante, ¿qué va a destruir en su camino?